Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial en la que vamos a tratar, a ver si se puede, analizar el debate presidencial del último domingo. Y para esta ocasión contamos, como ya vieron, con tres invitados. Saludo primero a una vieja conocida, Laura, que ya estuvo con nosotros, hablamos antes de grabar hace más de un año. Pero bueno, bienvenida y espero que estés bien. Muchas Y saludo gracias. también, ¿qué tal? Muchísimo gusto que estás aquí. También saludo a Horacio, que siempre está en este espacio del podcast político. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Saludo a Laura de Balam. Un gusto grabar con ustedes. Perfecto. Y por último, Gracias. Balam, que se supone que nada más sabe de películas, pero le tuvimos lástima y también lo invitamos el día de hoy. Balam, ¿cómo estás? Súper bien, de repente recordé que también estudié ciencia política y me llama la atención el debate. Ay, sí, nuestros escuchas luego no se dan cuenta de eso, pero eso es tema para otro debate. Hoy nos vamos a tratar de enfocar en el debate, que quizás la primera pregunta ya sería, ¿fue de veras un debate? Pero les pediría, si les parece, para iniciar, que cada uno dé como sus impresiones generales, nada más una probadita, que sea de 1 o 2 minutos. ¿Qué les pareció el debate? ¿Fue debate? ¿No fue debate? ¿Alguna impresión general que nos puedan compartir? No sé quién quiera comenzar, o quieren que vaya yo. A ver, ¿por qué no comienzas tú, Cristian? Dinos, Ok. ¿qué te pareció a ti el debate? Yo diría, al rato voy a profundizar sobre eso, pero no me pareció un debate, o sea, me cuesta llamarle eso debate, sino me pareció más bien un concurso de quién crea los mejores videos para TikTok. El ritmo me recordó mucho a los videos que veo en redes, de clips de entre 40 segundos y máximo 3 minutos, con mensajes ensayados, en los que se enfoca más en la forma y no hay fondo. También me decepcionó el papel de los moderadores, que no entiendo por qué ocupamos periodistas para una labor que no tiene nada que ver, desde mi visión, con periodismo, sino parecen robots ahí que nada más leen las preguntas y no intervienen y ni siquiera se ocupan de que los candidatos contesten la pregunta, porque en los audios que les traje casi siempre contestaron lo que se les dio la gana. Y por último también me sacó un poco de onda la producción del INE. El audio me pareció peor que el programa que están oyendo, que los tiempos no funcionaran y muchísimas otras cosas. Creo que dieron en general para mí un evento que para nada estuvo a la altura que en teoría ocuparíamos como debate público con esa importancia, es decir, quién va a ser nuestra próxima presidenta o presidente. Vas, Bueno, Balam. si les parece bien, a mí me parece que efectivamente, particularmente en términos técnicos, fue bastante malo. Incluso en términos temáticos, creo yo que daba para mucho más siendo el primer debate. Es decir, finalmente fue sobre salud, sobre educación, sobre corrupción, pero nunca se tocaron realmente esos temas, jamás se planteó como un debate específico, sino que más bien todo estuvo como mitad, se pelearon hasta donde pudieron y por el otro lado trataron de decir a veces propuestas como aisladas o nada más dejarlo en sentencias muy generales. No se ahondó mucho más, pero digamos, tampoco sé cuánto se podría esperar, porque en general los debates presidenciales en las últimas ocasiones no han sido, digamos, no han brillado por ser particularmente racionales o un debate deliberativo así. Yo incluso me pregunto si realmente tienen esa función, pero sí que en términos, digamos, como cualitativos de material para discutir, se quedaron muy pobres, sin duda. ¿Ok? ¿Laura o Horacio? Adelante, Laura. Ok, creo que para poder, bueno, sí tengo muchas cositas que se me ocurre comentar. En primera, yo creo que para saber si fue un debate, pues habría que decir que es un debate, ¿no? Ujú. Y creo que ese es el problema. ¿Qué es un debate? Yo entiendo un debate como una conversación, intercambio de ideas y a lo mejor contraposición de ideas, donde hay una postura o hay un tema y hay personas que tienen diferentes posturas y se enfrentan las ideas, pero en este caso no es eso, es un enfrentamiento de personas que, como ya dijiste, Cristian, están como viendo a ver quién dice lo más impactante, quién se queda más en la mente de las personas, pues ni siquiera pensando en un debate como una pelea, porque luego también se considera así, ¿no? A ver quién tiene las mejores ideas o quién se impone sobre los demás. Ni siquiera en ese sentido creo que tuvo como éxito y entonces, volviendo a lo que dice Balam, ¿realmente funcionan para lo que son?
para el contraste de ideas o para la exploración de las propuestas, que se supone que para eso es el debate, para conocer las propuestas de los candidatos, es imposible valorar las posturas de cada quien. Primero, porque los tiempos no dan. Se trata de abarcar la mayor cantidad de temas. Entiendo el esfuerzo de tomar en cuenta las voces de los ciudadanos. Me gusta esa práctica. Creo que se podría buscar una forma de hacerlo más ágil. Pero al mismo tiempo eso limita, ¿no? ¿Qué tanto se le puede dar de tiempo para hablar de tal tema? De ese tiempo limitado que se les dan, ¿cuánto de eso usan para atacarse entre ellos? Para realmente contestar los temas. Entiendo también que hay una cosa de que no saben exactamente qué les van a preguntar, se preparan para una cosa, al final les preguntan a lo mejor no lo que esperaban, ahí medio tratan de acomodar entre que la pregunta que les hicieron y lo que ellos querían decir. Entonces, pues termina siendo un desorden que al final, pues lo que yo vi de las apreciaciones post-debates, pues creo que lo más significativo fue la sonrisa de Maynes. Porque fue de lo que más se habló, creo yo. Que hasta daba miedo, ¿no? Como si fuese un maniquí ahí que se quedó ahí trabado en su sonrisa. Pero eso fue tu participación inicial, ¿verdad? Sí. Perfecto. Les propongo que comencemos con algunos audios que traje. No son muchos, son algunos. Espera, falta Oye, mi oración, ¿no? recapitulación. Sí, cierto. Qué grosería, oye. Es que como siempre ya estoy acostumbrado que tus participaciones no aportan nada, ya la tenía procesada en mi cabeza de que Horacio ya pasó, porque como siempre no se me quedó nada de su participación. Te voy a pintar dedo como Claudia. Es que soy frío y no tengo corazón, meme, ¿no? Diría Xochitl. Ajá. Pero bueno, ahora sí, perdón, porque ya nos estamos pareciendo al debate. Hielo. Mi error, sí, perdón. Oye. Horacio, lo más importante al final. Bueno, pues bueno, para mí la verdad es que el debate no fue más que una prolongación de lo que son las campañas, ¿no? Pues una comprensión de los temas muy parcial, ¿no? Uno pensaría, creo que aportando a lo que ustedes han explicado que debería ser el debate, para mí también tendría que ser una manera de comprender los problemas. O sea, quizá una forma a través de la cual los candidatos captan cómo la ciudadanía percibe ciertas situaciones problemáticas y cómo ellos aportan esa comprensión, cómo la analizan y cómo ofrecen posibles soluciones a ese tipo de problemas. De todo eso, el debate realmente no logra eso, sino que solo pues deja ver cómo para cada problema los candidatos alimentan su propia postura y tratan de ellos de, no sé, por ejemplo, esta parte del debate donde Claudia Sheinbaum a cada rato estaba mencionando los premios que ha recibido o que recibió su administración en la Ciudad de México y pues sí, hacerse brillar, bueno, para ella también hacer brillar el gobierno de López Obrador y menospreciar al rival. Creo que para mí eso fue el debate. Ok, creo que por lo menos comparto casi todo lo que se dijo. Como ahora sí, les propongo que nos vayamos como guiando por algunos audios que traje, que creo que podrían abrir la discusión sobre algunos puntos que ya se dijeron y sobre los cuales podríamos profundizar o por lo menos dejarlos un poco más claro para las personas que nos están viendo y o oyendo. Entonces comencemos con... No traje, debo decirlo una vez, excepto un audio de Maynes, porque me pareció, a menos que ustedes opinen de forma diferente, nada más un relleno que espero que para los siguientes debates ya no esté y que eso abra quizás por lo menos las condiciones de posibilidad para que entre Xochitl y Sheinbaum sí se genere algo así como debate. Como dijo Laura, sí creo que sería importante definir cada uno lo que para él más o menos sería un debate, porque de lo contrario estaríamos criticando algo sin definir más o menos lo que sí es un debate, porque yo insisto, eso no lo fue. Traje entonces los 3 audios iniciales de cada uno. Es decir, ¿qué fue lo primero que contestaron Sheinbaum, Maynes y Xochitl? Comencemos con Claudia. La pregunta dice así: ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional ¿Escuchan, verdad? y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan?
Muy buena pregunta. Antes que nada quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente 2 proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Bueno, lo primero que me resaltó de este audio es, y lo van a escuchar también de Maynes y de Xóchitl, es que no les importa la pregunta, sino ellos ya sabían cuáles iban a ser sus palabras iniciales, con qué statement, como se dice en Estados Unidos, iban a comenzar, y por eso lo único que contestaron fue, gracias por la pregunta, pero yo ya tengo mi respuesta. Y no sé cómo vean ustedes, pero yo creo, y en Estados Unidos sí lo veo, porque si criticamos el no debate de aquí, yo les quería preguntar por qué en otros países sí se hace de una forma un poco más provechosa para la gente que somos posibles votantes de los candidatos. Ahí sí, los que están ahí como moderadores interrumpen y dicen, oiga, usted enfóquese en la pregunta, no me hable de otra cosa. Pero en este caso, desde la pregunta 1, no les importó en casi todas las preguntas enfocarse en la pregunta, sino contestaron lo que les dio la gana. Sigamos con Maynes, que cayó exactamente lo mismo. También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada, y por educación me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde niño me dicen Maynes. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de 5 años y de 7 meses, que son el motor de mi vida junto con su madre. Estoy aquí, orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y va Xóchitl, para que vayan ustedes. Hola, soy Xóchitl Gálvez y como tú sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Ya que escuchamos a las 3, no sé si yo estoy sobre exagerando, pero sí me pareció grave que desde la primera pregunta ellos hagan lo que quieran. No sé cómo vean ustedes ese punto, pero para mí fue uno de los aspectos más tristes, que no haya seriedad en el sentido de tomar en serio los requerimientos de un debate, que tengo que contestar la pregunta, porque si no estoy otra vez en una lógica, para mí, que tiene poco que ver con un debate y más con una idea de crear spots comerciales en las que yo me quiero promocionar. Pero no sé cómo vean. ¿Lo ven igual de grave o yo estoy exagerando? Pues pensando, perdón, ya me robé la palabra, pensando en esta primera pregunta, yo creo que, o sea, como parte del formato, sí se debería de utilizar algo de tiempo para una presentación. Me parece apropiado que alguien empezando cualquier tipo, o sea, un debate o cualquier otro tipo de, digamos, interacción entre participantes, que se abra con una presentación. O sea, a mí me parecería que sería lo apropiado. No lo contempla y pues yo entiendo que los participantes, los candidatos, pues buscan el espacio para presentarse. Y sí, les vale la pregunta que les hicieron, porque ahí medio hablan del tema, si es que lo hacen. Y ni siquiera, porque creo que la pregunta era de cómo lo van a financiar y cómo lo van a implementar lo que propongan para el acceso a la salud. Y es correcto, sí. Pues nada, ajá. Y me gustaría hacer un comentario sobre eso del formato, porque me llamó la atención. Yo vi una mesa de análisis donde participó Denise Merker, que fue una de las moderadores, y ella hablaba de que ese formato no necesariamente lo del reloj y todo esto, pero sí como que la forma de las preguntas y el trabajo del moderador sí era como parte de los requerimientos de los partidos, y no recuerdo sus palabras exactas, pero hablaba como de evitar el cuestionamiento o que se apropiaran los moderadores del debate.
como para evitar preguntas incómodas y que no sé si recuerdan que incluso también hubo un medio escandalillo porque Morena no quería un moderador que estaba contemplado anteriormente y también eso me llama la atención, evitar como el cuestionamiento y volviendo a lo que es un debate, pues que no se trata de eso, de enfrentarte con alguien que te va a cuestionar y te va a preguntar cosas incómodas, pues ahí está. Estoy de acuerdo. Nada más como paréntesis, el diseño del debate salió de una mesa de negociación entre los representantes de los partidos de los candidatos. Por eso es ridículo, y cierro el paréntesis, que los partidos y los candidatos se quejen del formato culpando al INE. El INE se puede culpar quizás que no funcionó, que la transmisión, eso sí, la implementación, pero el formato, como bien dijiste Laura, salió de una mesa de negociación que, según Merker, y creo que ahí tiene un punto, tuvo como meta que termine siendo todo menos un debate, sino más bien una promoción de las candidatas y el candidato. Por ende, la crítica sería a los partidos y para nada al INE, y sería entonces, para mí, desde mi punto de vista, pertinente no caer en el falso juego de los partidos que ahorita se quejen del formato que ellos mismos crearon. Pero bueno, no sé si Balam y Horacio quieran decir algo. Yo la verdad es que me parece que tiene que ver menos con una cuestión de cómo se decide el formato en sí mismo y más bien el hecho de que en general el marketing como este tipo de especialización de una ciencia para vender productos está simplemente haciendo lo mismo en términos de campaña política. Digamos, desde mi punto de vista, el análisis que muchos de ellos hacen es que existe una relación o una similitud entre la forma de hacer una campaña política para una persona y cómo en general en el marketing se promociona cierto producto. Existe, digamos, una relación aparente de cómo se presentan las imágenes ante el público, de qué tipo de palabras se utilizan, de qué tipo incluso de colores, de qué tipo de mensajes se van a dar. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo principalmente en el debate. Por eso decía al principio que puede que ni siquiera sea el objetivo de esto que acabamos de ver, que como bien lo has dicho, Laura, ni siquiera sabemos si es un debate en términos como nosotros lo entendemos, pero yo me pregunto, digamos, si en términos de cómo funciona el sistema político mexicano, no es más bien la opción más racional a llevar a cabo. Es decir, ocupar esta clase de espacios para promocionarte si tú, digamos, en el caso de Xochitl, ya sabes que no tienes, digamos, ninguna otra oportunidad de subir tus números a menos que no sea golpeando duramente a Sheinbaum con un intento de escándalo o algo así. Y por el otro lado, en el caso de Sheinbaum, que no tiene tampoco una necesidad real de confrontarse a sus dos, a su adversaria y a su adversario porque son demasiado débiles desde mi punto de vista. Entonces, realmente yo creo que lo que estamos viendo es un uso muy racional de ese espacio, pero la racionalidad a la que obedece es distinta de la que nosotros nos imaginamos cuando pensamos lo de un debate. O sea, sería, nada más para clarificar, una racionalidad en la irracionalidad. Ya, digamos que de alguna manera. Ok, o sea. De otro tipo, por lo menos. O en otras palabras, mercantil, que como estamos jodidos, se tiene que adecuar a que estamos jodidos. En este caso yo creo que es una adecuación, efectivamente. Vaya, voy a llorar. Horacio, sálvame, por favor. Yo creo que me iría mucho por la interpretación de Laura y creo que se lo achacaría sobre todo a Morena. Digo, Morena desde... Bueno, y más bien Sheinbaum, el equipo de Sheinbaum, desde la precandidatura estaban rehuyéndole todo el tiempo a los debates. Desde que Ebrard a fuerza quería confrontación y creo que un poco, ahora sí tomando de lo de Balam también, pues bueno, o sea, siempre hay este candidato que necesita la confrontación y el otro que necesita irse safe, digamos, irse por la segura, nadar de muertito, digamos, ¿no? Y creo que ese es el estado que está en cómo está planteado el juego desde antes del debate, y el debate fue un formato que ayudó a mantener ese planteamiento, ¿no? Sí, ¿les parece si vamos al siguiente audio? Que tiene que ver con algo que espero que me expliquen porque no lo entendí y que conecta con algunos puntos que se mencionaron una y otra vez en el audio, que tiene que ver con las transferencias monetarias. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más. No entendí eso de empoderar a las enfermeras, porque pueden dar mucho más. O sea, no sé si mi lectura es correcta, que eso es como ese feminismo simbólico que nada más
apela a la visibilidad del patriarcado y luego les avienta ese discurso de empoderamiento que no contiene absolutamente nada excepto ese apoyo simbólico. Y lo otro es que en el debate, seguramente se dieron cuenta igual, supongo que yo, que no sé en qué momento pasó que en México haya un sentido común compartido por todos los partidos del espectro político de que debe de haber transferencias monetarias sin reforma fiscal, es decir, sin cobrar más impuestos a la gente que más tiene, en educación y salud. Sobre todo en esos dos aspectos, la solución es mandar dinero, repartir tarjetitas para mandar montos, además muy pequeños. Ojalá estuviésemos hablando de montos que en serio impactarían en la vida de la gente, sin que yo subestime que para algunos sujetos es importante. Sin embargo, no entiendo en qué momento los tres candidatos comparten esa visión de que es la única forma, y quizás se debaten sobre los montos o el nombre de la tarjeta, pero ninguno se metió en otra forma de generar el dinero o de abordar el problema de la precariedad más allá de mandarles dinero. O sea, estamos en el mundo neoliberal asumido por todos los partidos, o no sé cómo lo ven ustedes, y espero que alguien me explique lo de empoderamiento porque me quedé espantado. Creo que tiene un poco que ver con algo de lo que también estuvo muy reiterativa Sheinbaum, que es acerca de esta universidad de la salud, me parece. No recuerdo el nombre exacto. Ajá. Que me parece que su tendencia es hacer un poco de una... bueno, a ver si no estoy siendo muy arbitrario, muy reduccionista en Siempre. esto, pero... no haré caso de tu comentario, pero... Creo que a lo que apunta un poco en esta institución es un poco hacer una especie de medicina o una formación o una carrera médica un poco light, ¿no? Bueno, un poco así podría interpretarse, ¿no? Okay. Y creo que parte de lo que apuntaría es, bueno, que las decisiones sobre la salud o el manejo del tema de la salud no se vean necesariamente a partir de los médicos, sino de otras figuras, ¿no? Alrededor pues sí, de la estructura que normalmente hay en la atención médica, ¿no? Ok, no sé qué digan los otros dos, porque si fue eso, vaya salto. A mí me parece que en general no debemos desde mi punto de vista, no debemos juzgar este evento de manera aislada. O sea, en realidad estamos juzgando un proyecto digamos, político o más bien una serie de proyectos políticos que a mí me llama mucho la atención, no sé ustedes, pero por lo menos yo lo encuentro de manera sorprendente, muy alejado de algunos de los planteamientos neoliberales más clásicos, desde mi punto de vista, y más importante aún, planteamientos distintos o bastante más alejados de los que ocurren en otros países en nuestro tiempo, por ejemplo, Argentina. Una idea que me pareció sorprendente, pero que en general parece compartirse por todos, es que, supongamos que efectivamente tienes razón, la propuesta misma de cómo se va a enfrentar el problema de la salud mediante ayudas directas, efectivamente creo que todos los candidatos lo dijeron así. Yo anoté que Sheinbaum más bien lo que dijo era que su estrategia iba a hacer centros de salud y formación de doctores y enfermeras, digamos, que era como un poco su propuesta. Okay. Independientemente de eso, me llama la atención que en los tres casos, tanto en Maynes como en Xochitl, sorprendentemente, la salud se percibe como una responsabilidad del Estado. Y eso es algo que, por ejemplo, en Argentina están ya casi que años luz de esa posición. Más bien ahí está imperando la idea de que las personas que tienen dinero son las únicas que merecen tenerla en la salud, ¿no? Y esa idea en sí misma también la encontramos en varios países de Europa actualmente e incluso en Asia. Entonces, a mí me llama la atención que los tres candidatos estén de acuerdo con eso. Y también me llamó la atención que los tres candidatos estaban de acuerdo con la cuestión de matrimonio igualitario y por lo menos de estar a favor de una agenda de derechos LGBT, que efectivamente, como lo mencionaba Cristian, quizás es los candidatos posicionándose sobre las identidades sociales, ¿no? Ocupándolas para impulsar un poco más su agenda. Pero me llama la atención que se vean forzados a hacerlo, habiendo justamente otros contextos políticos actualmente en los que esa clase de cosas no ocurren. Bueno, eso, o sea, me sorprendió que esos dos temas, tanto la cuestión de la salud como de los derechos LGBT, se compartieran por los candidatos. O sea, eso me llama la atención. ¿Quieres, Laura?
Sí, sobre lo que dijiste del empoderamiento de las enfermeras y pensando un poquito en lo que dijo Horacio acerca de cómo tú piensas, Horacio, que está proponiendo Claudia Sheinbaum abordar el tema de la salud, me queda claro que o sea, no, el discurso es lo suficientemente difuso para que cada quien lo interprete como lo haya entendido. Y eso, volviendo al tema del empoderamiento de las enfermeras, pues es como, pues puede significar lo que tú quieras. Tú lo comparaste con los movimientos feministas, que todavía en ese aspecto me hace sentido porque son movimientos ideológicos que tratan de compartirse ahí socialmente, etcétera. Y que aquí pues se supone que no venimos a eso, a decir frases que sabe, empoderar suena padre porque me vas a dar poder, ¿cómo? ¿Quién sabe? Bueno, las enfermeras pues vas a fortalecer a lo mejor el esquema ahí de crecimiento laboral o nos vas a mejorar sus condiciones de trabajo, o sea, significa lo que uno quiera, ¿no? Creo yo. O sea, y creo que esa es como que una de las grandes lagunas del debate. Sobre lo que dices de las transferencias monetarias, también me di cuenta de eso porque no sé en qué momento se hizo políticamente correcto decir que estamos a favor de los apoyos económicos a las personas en situaciones vulnerables, que creo que con cualquier análisis serio, creo, porque yo no soy especialista para nada, yo no estudié ciencias políticas, pero creo que es muy fácil darse cuenta de que esos son como soluciones parche. O sea, no te estás enfocando en la problemática real que existe, sino que estás tratando de darle dinero a la gente porque por situaciones estructurales o lo que quieras, tienen problemas económicos. El candidato de Movimiento Ciudadano, que dijo su nombre muchas veces, pero se me olvida, solo sé que es Maines, dijo algo de estado protector, casi faltó que dijera estado paternalista. Y es muy chistoso, pues se supone que él no pertenece, se supone, a esa corriente ideológica de la política. Tampoco, ¿cómo se dice? Xochitl Gálvez. Es decir, como que ya, o sea, ya no hay partido, o sea, ya no hay líneas, ya no hay como posturas, porque ya todos quieren lo mismo, sí, nada más que tú eres malo y yo soy bueno, básicamente de eso se trata. Pienso yo. O sea, bueno, me quedé con eso de la idea de como del paternalismo, que todos dicen, sí, hay que darle dinero a la gente, porque pues pobrecitos, y los viejitos, y las mujeres, y personas vulnerables, y todo eso. Porque si dices que no, estás en contra de los apoyos, y pues se ve mal, y pues no lo pueden decir. Estoy de acuerdo, y nada más si me permiten para contrastar un poco lo que dijo Balam, porque me parece que sería provechoso abrir ahí una diferencia conceptual entre lo que está pasando en Argentina con Milei, que me parece más un capitalismo libertario que se diferencia sustancialmente del modelo neoliberal, por lo menos en su sentido práctico, porque ayer fue Xochitl a la Universidad Iberoamericana y explicó cómo funcionaría específicamente en el sector salud su tarjeta de subsidio por parte del gobierno. Lo que ella propone es que haya dinero del gobierno, muy poco para cada uno que lo necesite, y que luego uno pueda ir al sector privado para usar ese dinero. Es decir, que la ideología neoliberal, a diferencia de lo libertario de Milei, propone al Estado al servicio del capital, es decir, como subsidiario del sector privado. Es decir, cómo transferimos dinero del sector público, es decir, de impuestos de la gente, al sector privado, es decir, para beneficiar al capital aún más. Eso siempre pasa, estoy de acuerdo, porque el capitalismo funciona de esa manera, pero en este caso estamos hablando de ideas de Friedman y Hayek, que ya hablaban de dinero de helicóptero, es decir, que estaban muy conscientes que eso puede beneficiar al capital, darle esas transferencias monetarias directas, que como dice Laura, yo lo comparto, son parches y no arreglan nada sistémico, y mantienen a la gente en esa condición de necesidad, de ese subsidio, y con eso se alimenta la desigualdad y la dependencia de la gente de eso. Y eso sí, a mí me parece es profundamente neoliberal. Y el segundo punto que dijiste, Balan, para mí también. O sea, Nancy Fraser habla de la ideología neoliberal progresista porque incluye el discurso LGBT sin la dimensión de clase.
algo que hace, por ejemplo, también hizo Hillary Clinton, que no tiene ningún problema en incluir ese discurso y no por eso, para mí, deja de ser profundamente neoliberal. Entonces, esos dos puntos que dijiste, a mí no me parece que atentan contra el consenso neoliberal que existe, desde mi punto de vista, entre los tres candidatos que vimos en el debate. No, pues no estoy de acuerdo. Es decir, finalmente no Venga, se aquí sí puede, debate. digamos, reducir esa clase de demandas o esa clase de hechos, me parece a mí, en un contexto mundial en el que la democracia en general está retrocediendo. Es decir, hace unos años, hace unos 6, 7 años, cuando el consenso neoliberal era muchísimo más extendido en el mundo, esta clase de temas justamente eran posiblemente de ser criticados por su falta de revolución, por no apuntar justamente al problema de clase. Sin embargo, creo que en sí mismos son un avance el hecho de que se consideren como parte, por así decirlo, por lo menos ya de sentido común, de que son elementos valiosos de la sociedad y que por ende deben de tener como una consideración particular. Y me refiero especialmente al caso de los derechos LGBT y al caso de las mujeres. Eso, digamos, tú y yo lo sabemos, el capitalismo o la modernidad en sí misma trae eventos que en sí mismos pueden considerarse como emancipatorios o positivos. Lo que yo digo es que más bien estamos viendo cómo en el escenario mexicano esta clase de ideas que hace unos 15, 20 años no estaban tan bien sedimentadas, por lo menos hoy el sistema político mexicano parece ya tenerlos de inicio. Incluso los partidos de derecha aceptan ese tipo de consenso. Cosas que en otros países más bien vemos que lo que está pasando es que empiezan a reducirse su consenso entre la sociedad y las propias autoridades de sus naciones son incapaces de defenderlos o incapaces de por lo menos refrendarlos. Entonces, yo personalmente creo que es positivo que las mujeres puedan votar, así no sea un elemento que apunte necesariamente a una cuestión de clase, pero hacerlo permite más bien que las luchas posteriores puedan hacerse justamente sobre el elemento de clase. Eso es algo que yo veo que en el mundo empieza cada vez más a resquebrajarse. Y no solo eso, muchísimas más cosas que llevaba consigo la globalización neoliberal. Es decir, no todo era necesariamente bueno ni necesariamente malo, pero me parece que en este punto, por lo menos, resulta interesante que el sistema político mexicano haya integrado esa clase de ideas. Yo podría decir algo para no enfrascarnos. No sé si Laura o Horacio quieren decir algo al respecto o quieren que avancemos, como ustedes gusten. Bueno, yo solamente da puedo decir tu como... réplica. No, Laura u Horacio. Sí, adelante. Bueno. No, yo no voy a decir nada. Ok, bueno, yo solamente como apreciación, como ¿qué más digo? No soy en como análisis más profundos geopolíticos y filosóficos de política filosófica, etcétera. No sé mucho, pero sí entiendo esta como no apropiación, bueno, sí, creo que sería como una apropiación como de discursos, lo que dicen del derechos de las mujeres y agenda LGBT, etc. Para mí es como que se vuelve en política pop, porque es lo que socialmente se ve bien hablar de, es de lo que van a hablar o son las cosas que van a apoyar, no necesariamente como que el trabajo de los, no sé, actores políticos haya tenido una repercusión importante en esos asuntos, sino que la sociedad evoluciona de tal manera que los actores políticos se ven obligados a como adoptar esos temas, porque ya pienso que es como lo mismo de los apoyos sociales. Llega un punto en el que si no hablan de ello de cierta forma, se ven mal y pues ya no van a querer votar por ellos, o eso piensan ellos, no sé. Pero eso es lo que me parece. Sí, yo lo comparto. No sé si Balam quieres decir algo, si no vamos con el siguiente audio. Venga, el siguiente audio. Perfecto. Van a escuchar a Xóchitl repitiendo, más bien diciendo una frase que me parece que repitió fácil 4 o 5 veces en el debate del domingo. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Eso de fría y sin corazón, lo repitió, como ya dije, varias veces. ¿Ustedes creen que es una estrategia que puede ser efectiva entre la gente? Que diga,
bueno, tal vez como parece medio, vamos a decir, acartonada y no transmite necesariamente las emociones, que tampoco me parece Xóchitl, pero bueno, eso es otro tema. Pero ella que quizás es como esa profesora, entre comillas, aburrida de universidad, que parece saber, pero que no emociona, ¿que eso es importante para la gente? ¿O les parece una estrategia fallida que ella apunte una y otra vez a esa cualidad o no cualidad de Claudia Sheinbaum? No, pues a mí personalmente me parece que es un error garrafal, pero no es algo, digamos, como novedoso. En general me parece que cada elecciones ocurre esa clase de fenómenos, pero desde mi punto de vista tiene que ver porque mucha gente en la política la entiende como si fuera una especie de marketing político. Pero en 1944, uno de los primeros estudios de ciencia política, de hecho, la primera encuesta científica que se hizo realmente en el mundo, justamente puso a prueba esta idea de si las personas eran susceptibles de ser impactadas en algún sentido por la publicidad que se ponía en la radio en ese momento. La conclusión a la que llegaron fue que realmente no se trata de esa manera, es decir, las personas no cambian su opinión ni crean valores y opiniones a partir de lo que ven en la tele de una manera mecánica. Hay un elemento tercero que tiene que relacionarse para que pueda darse este convencimiento, por así decirlo, y es simplemente el peso de los líderes de opinión. ¿Y qué significa esto de líderes de opinión? Son las personas, digamos, que tú confías, que tú sabes más o menos en la manera personal, cuya opinión a ti te parece que es relevante. Y muchas personas que no deciden su voto, justamente acuden a esos líderes de opinión. Entonces, no existe una conexión real. Me parece a mí que por eso resulta tan, a veces, bochornoso o patético esta clase de peleas que se dan en debates así, porque no ocurre de esa manera. El 80-90% de la gente que va a votar por Claudia ya lo decidió. A estas alturas ya está decidido. Entonces realmente es muy, muy poca gente, muy poco el margen realmente que puede cambiarse, y mucho menos a través de una clase de debates o de cosas así únicamente mediáticas. Lo veo una incomprensión simplemente. Ok, pero entonces estarías partiendo de la idea de que los debates realmente son innecesarios, o sea que básicamente nada más son una caja de resonancia para las personas, es decir, no se confrontan ideas. En este caso particular, como les venía diciendo, entendiendo que los debates aquí en el sistema político mexicano son de esta calidad, me parece que sí, son un poco irrelevantes. Y también nada más para clarificar, para ti sería más importante que un líder de opinión o líder de opinión, tendríamos que definir qué es eso, pero bueno, más o menos ya nos podemos imaginar. Sería más importante que alguien así diga que Claudia es supuestamente fría y sin corazón, a que lo diga la misma Xóchitl, porque tiene más influencia sobre la gente que vota. Claro, si yo fuera del PAN y quisiera que el mensaje de Claudia es una mujer fría y sin corazón, trataría de que ese mensaje más bien se esparciera a través de las bases, con los líderes de opinión, justamente. Ok, sí, comparto ese punto. No sé si Laura o Horacio quieren decir algo sobre esto. Pues sí, yo creo que es de estas posturas que realmente confirman a los que de por sí ya tenían cierta animadversión hacia Claudia Sheinbaum. Aunque bueno, creo que también hay que ver que esto, digamos, esta imagen de la mujer fría, la mujer de hielo, la dama de hielo, no sé qué tanto, hasta dónde llegó la idea, se completa con varias otras cosas, ¿no? Que creo que mucho va de la mano con el hecho de verla como muy dependiente o muy pasiva ante López Obrador, ¿no? O sea, como estos comentarios que a veces también hacía acerca de su jefe, ¿no? Y tu jefe, sumado a lo de la mujer fría, pues ya, digamos, es como completar el personaje de por lo menos con dos ideas que sí, en efecto, solo digamos, van a confirmar la animadversión de ciertas personas, ¿no? Ok, no sé si Laura quieres decir algo. Sí, bueno, más que confirmar o sí, reafirmar lo que ya las personas piensan previo al debate, pienso yo como que es como darles herramientas no armas, sino ya les das frases a lo mejor a los que les cae mal Claudia Sheinbaum para decirle algo, ¿no? Seguramente vamos a empezar a escuchar que le digan que es una mujer fría y sin corazón. Que es como para lo que termina sirviendo. Y sobre eso, como esa
esa utilidad que termina teniendo el debate, podríamos hacer el contraste de lo que es, ya lo dijo Balam, lo que termina siendo, para lo que se termina utilizando el debate, es como para tratar de establecer un posicionamiento. Y en este caso entiendo que Xóchitl pues tiene este objetivo de posicionarse, de atacar a Claudia Sheinbaum por obvias razones, pero ahí a lo mejor entramos a otro aspecto del debate, que es la presencia, la seguridad al hablar, la preparación, y en ese aspecto, viendo no sé si lo comentaron, pero me pareció que en ese aspecto Claudia Sheinbaum venía mucho mejor preparada, muy ecuánime ella, profesora aburrida o lo que sea, y a lo mejor porque soy ñoña, me cayó mejor su postura en el debate. En otros contextos no pienso igual de ella, pero en este, y creo que ya lo habías comentado, Cristian, que le favoreció mucho el formato. Ella llegó a lo suyo, se comentó también que incluso ni siquiera volteó a ver a ninguno de los candidatos. Ella, te digo, a lo suyo. Y Xóchitl Gálvez me quedó como esta persona que quiere atacar, pero necesita que le hagan caso, y como no le hacen caso, no termina de funcionar su estrategia. Y entonces, volviendo a tu pregunta, pues no creo que haya servido para nada más que para los memes, que le haya dicho de esa forma. O sea, no causó ningún efecto más allá de eso. A mí me pareció súper gracioso como, no sé si ustedes lo notaron, pero me pareció muy gracioso cómo de alguna manera Obrador estuvo presente todo el tiempo en el debate, y lo que más me sorprendió es que regresó en forma de fantasma en los labios de Maínez y en los labios de Xóchitl, porque Maínez en algún momento dijo esto de: por el bien de todos, primero los niños y las niñas, parafraseando, digamos, como AMLO. Es decir, eso en su cabeza significa que es una buena propaganda, que va a llegar, porque hay un sentido común de que eso significa... Regresa. Muy bien, o sea, le está dando, digamos, ahí como haciendo propaganda a AMLO. Y también Xóchitl, cuando ella dice que va a defender la cuestión de... es dinero para los adultos mayores, la cuestión de... tenemos que acabar con el patriarcado. Es decir, hay algunas propuestas de AMLO particularmente que creo yo que se han metido ya como sentido común. Entonces me parece interesante cómo incluso ellos la sostienen y promueven como su expansión en vez de su regresión o su eliminación. No sé, ahí hay como un trabajo de hegemonía que se hizo. Adelante. Ay, perdón, nada más así chiquitito. Hay una cosa que dijo Xóchitl muy al respecto de lo que dices tú, que dice: Morena se va, los apoyos se quedan. Y los apoyos están muy ligados con López Obrador. O sea, creo que no lo había pensado, pero sí, claro, también hizo esa como puntualización. Sí, comparto eso, aunque no sé en qué momento Obrador haya hablado de acabar con el patriarcado. Ojalá lo hubiera hecho, pero yo nunca le escuché eso. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace. Pero más allá de eso, yo les preguntaba lo de la dama de hielo, como dijo Horacio, que creo que sí lo dijo Xóchitl, porque si bien es retórica chafa por parte de Xóchitl, sin duda, sin embargo, obviamente se basa un poco en la llamada Dama de Hierro, de Margaret Thatcher, de Gran Bretaña, de los 70s y 80s, y ahí su apodo era más bien porque ella era temida y admirada por su carácter fuerte y su imposición a la hora de hacer política. Es decir, precisamente lo que para Margaret Thatcher, su frialdad, su política aparentemente sin corazón y su actuar muchas veces sin piedad, era lo que le beneficiaba a la hora de las votaciones. Era visto como algo que hay que admirar de una política. Yo no digo que sea así, pero me parece curioso que en ese entonces así era, porque su primera, digamos, victoria política grande fue acabar con la huelga de los mineros de ese entonces. Y eso marca para muchos el parteaguas, en el sentido de que se acaba la época del estado de bienestar y entramos a lo que conocemos la fase neoliberal. Ahí muchos ubican el inicio, que ella acaba con la huelga de los mineros, recorta programas sin piedad, insisto, fría, sin corazón, pero eso era visto como algo bueno, que un político tiene que tener la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, de asumirlas y de enfrentarse a veces a la población para comunicar decisiones que quizás al inicio no son tan populares, pero que según la visión política que reina
son a largo plazo necesarios. Yo no digo que sea así, pero también se podría voltear. O sea, porque para mí un político que tenga corazón y sea empático, no automáticamente es un mejor político, porque se queda muchas veces en lo concreto, en el llamado situacionismo de lo que tiene enfrente, y quizás apoya a los migrantes que tiene enfrente de Palacio, pero ¿qué pasa con todos los que no van a Palacio a reclamarle a esos no? Porque esos no los ve y no puede tener la empatía. Es decir, me pareció curioso que haya un automatismo de asociar Fría y Sin Corazón con una mala política, porque para mí no hay un automatismo ahí. No, creo que por eso también lo que decía hace rato sobre cómo no es el único ángulo que Xóchitl Gálvez estaba tratando de establecer acerca de Sheinbaum, ¿no? Esto al lado de una especie de servilismo, de incondicionalidad frente a López Obrador. Creo que las dos cosas generan otro resultado, ¿no? Otra combinación. Pero se podría decir que ella lo hace por amor a Obrador, por amor al proyecto, y no porque es fría y sin corazón, ¿no? O sea, que su sumisión es un acto de amor. Esa podría ser una respuesta. Órale. No, así como lo acabas de decir, pues suena hasta como medio sadomasoquista, ¿no? Sí, perdón, soy nefasto. Les propongo que vayamos al siguiente audio en el que van a escuchar algo que me parece que ya comentó Horacio. Les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación, a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCDE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo, Premio a la Innovación en Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Lo que me dio risa es que luego dijo que no tiene tiempo de contestar, pero sí tiene tiempo para enumerar sus 20 premios. ¿Cómo ven ustedes esa, desde mi punto de vista, ansiedad por lo medible, esa ansiedad por lo cuantitativo? Eso a mí me aburrió mucho, que alguien lea una lista, pero otra vez ustedes ven algo que yo no estoy viendo, de que es importante nombrar premios, aunque nadie sabe exactamente cómo se nombraron esos premios, si son importantes, qué significa ser campeón en algo, porque puede ser el campeón del acoso y eso no me hace algo que sea como un ejemplo. Es decir, ¿por qué esa ansiedad de una y otra vez enfocarse en premios que nadie ubica y que por ende yo creo que a muy poca gente le importa o le genera algo que ella dé ese tipo de listas, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Pues son irrelevantes, pero suenan bonito, ¿no? O sea, campeones en transparencia. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero pues fueron campeones. O sea, creo que volvemos al punto de lo poco profundo, del impacto, el enganche rápido. O sea, como este discurso ligerito, ¿no? Yo voy a decir lo que hice. Y también había notado eso, y también que los otros candidatos, bueno, todos hablan de yo hice esto, yo logré, yo. Y se me hace curioso porque obviamente pues está posicionándose ellos personalmente, pero volvemos como a eso de personalizar, digamos, la política, donde creemos que es una persona la que va a llegar y va a lograr que se solucionen todos nuestros problemas, cuando realmente, pues, o sea, viéndolo racionalmente, pues no funcionan así las cosas. Y creo que eso tiene mucho que ver también con lo que dice Claudia Sheinbaum, de las cosas que ella ha logrado y que por eso va a ser la próxima presidenta, o por lo menos entiendo que ese es su discurso. Estoy de acuerdo, la personalización de la política. No sé si Balam o Horacio quieran decir algo sobre eso. Bueno, Laura, mencionabas hace rato una frase que decía algo así como: si habla, por ejemplo, de ciertos grupos sociales o de ciertas minorías, entonces es porque quiere tratar de llegar a ellos, ¿no? Apela a esos grupos porque en el fondo trata de llamar su atención, trata de... finalmente yo creo que hay
a eso me refería yo creo que un poco con mi primer comentario. Es decir, hay cierta racionalidad en el sistema que fuerza a los participantes, a los candidatos, primero, en primer lugar, a que sean candidaturas unipersonales, ¿no? Eso en sí mismo ya le aporta como cierto individualismo a la candidatura misma de quien está representando un grupo político, pero además se aparece en esta otra clase de cosas que justamente como funciona como un mercado el panorama político, entonces importa realmente poco tener información precisa y objetiva de las mercancías e importa más cómo te lo venden, ¿no? De qué tipo de... Si a tu café le ponen tu nombre a tu lado, ¿no? Y tiene como algunas florecitas bonitas, eso es suficiente para preferirlo sobre otros cafés que a lo mejor alguien que conoce más no lo haría. Es decir, yo creo que en el fondo estamos viendo este nivel de política porque también las reglas del juego nos fuerzan a jugar con este nivel. Que ahora, llevamos realmente relativamente poco tiempo teniendo esta clase de juegos y experiencias. 20 años, 24 años siendo así como un país en principio más democrático que antes. O sea, realmente, por lo menos, sí que tenemos poco tiempo haciéndolo. Y sí que me parece que, en general, lo que hemos podido ver es que el sistema invita a que esta clase de debates se vuelvan shows más bien de peleas y de promoción discursiva, que por otro lado veo bastante racional que Sheinbaum lo hiciera. Finalmente es la única de las que estaba ahí que tenía esa capacidad de logros y todo lo demás para presumir. Seguramente si Xochitl o Maynes lo tuvieran, también lo harían. Y no me parece, digamos, eso ninguna cuestión irracional o algo así. No, bueno, esos logros serían tema para otro debate, supuestos logros, pero Sí. lo que ustedes están entonces Sí. diciendo, si es que entiendo bien, es que el público al que apelo como vendedor es como ellos se lo están imaginando. Es decir, que ellos asumen que hay personas a las que sí les llegan ese tipo de propaganda política o marketing político o manejo político, para llamarlo de otra forma. Es decir, porque si no, ¿por qué lo estaría haciendo? O no, más bien ustedes creen, porque yo no ubico mucha gente, o casi nadie, pero quizás es por mi entorno, que se haya tomado en serio el debate, sino es, como dijo Laura, una mezcla de memes, de decir que todos son iguales y ni siquiera lo ven, pero no ubico a nadie que me haya dicho, no, bueno, o sea, yo sí vi a Xochitl, lo vi a Claudio, vi a Maynes hacer esto, me vendió quizás mi café Starbucks, como dijiste, como analogía, y por eso entonces ahora sí, el 2 de junio, o ya no me acuerdo qué día es la elección, sí voy a salir a votar. No veo ese tipo de transferencia, entonces más bien sería una simulación de ambos lados. Ellos simulan hacer un debate y nosotros simulamos ver un debate y luego ser afectados para bien o para mal del debate, ¿no? Propongo otra interpretación. O sea, en realidad más bien se trata de lo que acabamos de ver es más bien un ritual así gigantesco a nivel nacional de 2 o 3 grupos, digamos, sociales de este país que están teniendo como su evento o su fiesta así, donde se expulsan los sentimientos, donde se pueden ver a su candidato pelearse con el otro, donde vienen los golpes, donde vienen los achaques. Es decir, en el fondo me parece a mí que se trata más bien de una pelea de identidades. Una de las psicólogas sociales más reconocidas últimamente en Estados Unidos, Lillian Mason, justamente lo que propone desde su punto de vista es leer, por ejemplo, el contexto estadounidense, no en términos de grupos políticos racionales, como quizás a veces lo pensamos mucho nosotros, sino más bien desde, por ejemplo, las identidades de quienes juegan fútbol americano. Y entonces este partido, más allá de ver una cuestión de cuánto te va a convencer tal partido o tal otro, más bien se trata de el partido en el que va a chocar tu equipo, al que tú le metes tu corazón, al que tú le metes tus sentimientos, en el que ideológicamente ya estás convencido, y si hay alguna pregunta que no conocías, pues te inventas la respuesta, pero se trata más bien de eso, creo yo. Lo que vimos es como una especie de ritual nacional inmenso, donde los sentimientos de algunos grupos están chocando. Como les decía, objetivamente no ganan mucho realmente en términos de votación. La mayoría de votos ya están dados. Es una expresión más bien de poder, ¿no? De medirse, hacer fuercitas, saber quién jala más, quién jala menos. Pero sobre todo es, creo yo, un show dado ante los espectadores de cada uno de los partidos. Pero si lo comparas con la afición a un equipo deportivo, que puede ser, la afición a un equipo no cambia, sino esa es hasta la muerte.
Y si algo hemos visto en los últimos 15, 20 años en México, por lo menos desde Fox en el 2000, es decir, que ese tipo de lealtades no existen, sino que hay gente que vota por Fox, es decir, por el PAN, luego por Obrador, luego quizás por Peña Nieto, luego por Obrador. Quizás hay un núcleo duro incondicional, seguramente sí, y quizás entonces te refieras a esos grupos, pero hay por lo menos una tercera parte de los votantes que en las últimas 3 veces que se les llamó a las urnas cambiaron de equipo. Y ahí para mí ya se caería esa analogía, porque eso no pasa con los equipos deportivos, sino ahí es hasta la muerte, para bien o para mal. Pero también hay veces que los equipos de fútbol mutan en otros equipos, ¿no? Y creo que eso también a veces o sea, creo que se conserva un poco la idea de los equipos de fútbol en ese sentido, que bueno, también veámoslo no quizá como en términos de partido, pero sí en lo que todavía quiere llegar, a veces parece decir todavía, lo que a veces parece significar la idea de una izquierda y de una derecha, ¿no? Que eso a lo mejor sí, a partir de eso sí se conservan aficiones, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que, digamos, esta tercera parte que tú hablas, Cristian, si nosotros la abriéramos, digamos, supongamos que es una tercera parte que no ha decidido su voto todavía a estas alturas de la elección. Si nosotros viéramos qué tipo de personas son y más o menos en qué tipo de círculos sociales coinciden, con qué tipo de personas se involucran y todo lo demás, en realidad veríamos que no es una tercera parte, es como un 5% que realmente tienen problemas para decidir, porque los demás en gran medida les va a influir los círculos sociales a los que pertenece. O sea, eso es muy, 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 muy cierto. Lo que a veces más bien termina definiendo si la gente vota o no es más bien cuánto interés descubren por la política. Y esa es una de las ventajas que poco se ha dicho, pero que es real, de Morena, que es el único partido que, por ejemplo, para las clases bajas es capaz de movilizarlo. Ese poder movilizador que antes en el PRI, ahora lo tiene Morena. Si Morena no participa en las elecciones, simplemente toda esa parte de la población no es que vote por el PAN, simplemente dejaría de votar. Entonces, en ese sentido es que yo creo que la metáfora del partido sigue funcionando. Lo que pasa es que no siempre es tan claro a qué partido perteneces ni en qué bando estás jugando, ¿no? Pero yo creo que va un poco por ahí el asunto. Ok, entiendo. No sé si los demás quieren decir algo. Estoy de acuerdo con la analogía, creo que es una conjunción de muchas cosas, o sea, por un lado se termina convirtiendo en un partido de fútbol donde están las barras, que son las aficiones más rudas, que se terminan peleando, que incendian coches, que hacen muchas cosas. Están los que apoyan a su equipo de mucho corazón, están los que pues van al partido porque se pone bueno. O sea, sí hay una como diversidad de como de posturas dentro de la afición, que sí se puede parecer un poco a lo que es el debate político, o por lo menos debate entre comillas del que vimos ayer, pues. Y pues estoy de acuerdo también en que no mueve mucho las opiniones, y tampoco pienso que sirva mucho para reforzar. Sí, para reforzar, no tanto para, bueno, lo que decía, de contrastar o entender posturas o propuestas, etcétera. Ok. Tengo un último audio que es de Xochitl. Vamos a escucharlo. Tenemos que terminar con el patriarcado, tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia. Por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental. Para los jóvenes es una necesidad indispensable, para las mujeres, para las familias, y si no trabajamos en la salud mental, este tipo de agresiones van a seguir existiendo, y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento. No sé si me lo imaginé, pero ella igualó, o más bien dejó entender que el patriarcado es un problema de salud mental, o principalmente de salud mental, o yo me estoy imaginando esa conexión. No, yo creo que debió ser como un error. O sea, yo lo anoté como que si eran dos temas distintos, pero... O sea, no que sé. Era el patriarcado y aparte el problema de salud mental. Ok. Sí. Que sin duda el problema de salud mental es importante, pero yo pensé que quizás ella en su cabeza se imagina... Y bueno, fue la única que lo mencionó realmente. O sea, para nuestra generación es un tema muy importante y fue la única que lo mencionó. Y debo decir que en el último bloque, que fue violencia contra, bueno, derechos humanos y principalmente violencia contra las mujeres, a Claudia la vi muy casi hasta aburrida y no muy enfocada en el tema.
Y el único audio que más o menos me pareció interesante y polémico fue el que le acaban de escuchar, que ahí no dijeron tantas cosas para la gravedad del problema. Y como dijiste, Bala, el problema de salud mental, bueno, afecta, seguramente cada uno de nosotros conoce a personas, si no es que uno mismo es afectado con ese tipo de problemas. A ver si me ayudas, Cristian, un poco a refrescar algo que estoy recordando de la visita a la Ibero de Xochitl, que ella cuando hablaba sobre el problema de la violencia intrafamiliar, me parece, bueno, de la violencia intrafamiliar, pero donde las mujeres son víctimas, digamos, de esa violencia intrafamiliar, ella hablaba como de dos partes de una misma solución. Una pues era la tarjeta esta de los 5,000 pesos para que la víctima de violencia intrafamiliar pueda dejar el hogar. Ya lo chequé, eso sería pago único. O sea, si tienes un problema, tienes derecho a pago único de 5,000 pesos. Ni siquiera es mensual, sino pago único, perdón. Sí, una mujer violentada por su pareja tiene 5,000 pesos para salirse de su casa, ¿no? Básicamente era lo que estaba proponiendo, ¿no? En ese caso. Y además, también decía, bueno, pero además, para a lo mejor evitar una situación de violencia, pues también que el agresor se comunique a la línea terapéutica para ¿te acuerdas de eso? No sé si un poco eso sea lo que está en esta parte que tú nos pusiste, ¿no? De cómo pues calmar al agresor a partir de una intervención en crisis podría... Que bueno, digo, ahí a lo mejor podría plantearse esto de una manera un poco más compleja y ver si en efecto un enfoque de salud mental para el problema de la violencia contra la mujer podría ser una solución, pero así planteado como ella lo dijo, por lo menos en la Ibero y en el debate, pues sí suena muy, muy simplista, ¿no? Sí, lo único que puso énfasis, yo estoy a favor que se contesten todas las llamadas. Porque yo tengo ejemplos en círculo muy cercano de gente con problemas de salud mental que han hablado y no les contestan. Porque no hay suficientes trabajadores. Claro. Y eso me parece aún más triste. De que le vendas la idea a la gente de que tienen apoyo cuando lo necesitan y cuando lo necesitan no lo tienen. Bueno, eso se me hace peor que no ofrecerlo. Darles ese tipo de chispita de esperanza y luego no dar el servicio se me hace peor aún. Y nada más en defensa de Sheinbaum, para que vean que soy más o menos objetivo, ella dijo que debemos de cuestionar la lógica que cuando hay violencia en el hogar en contra de la mujer, que la que se tiene que ir, o más bien la que se termina yendo porque ya no hay de otra, es la mujer. Que por qué no hay la opción, o por lo menos la posibilidad, las condiciones de posibilidad para que se vaya el hombre, el que es el violentador. Porque hay ese automatismo de que, bueno, la que se va es la mujer, sino también debería ser, por lo menos en algunos casos, pues que el que se vaya del hogar sea el que está violentando. Entonces ella sí dijo eso, que no me imagino cómo se podría implementar eso, me imagino el lío burocrático muy difícil, pero por lo menos cambiar el sentido común que asocia a que tenga que haber casas de mujeres para las mujeres violentadas en el hogar, que quizás también el que se tiene que ir es el que está violentando y no la víctima. Sí, a mí también me pareció esa como una interesante propuesta por lo menos, pero donde creo yo, por lo menos, no sé su punto de vista de ustedes, ahorita me lo comentan, pero creo yo que el punto donde estuvo más débil Claudia y donde más se le dificultó, no digamos ya en varios otros puntos que los han mencionado, pero particularmente para mí, me parece que fue en la cuestión de migración, que fue incapaz de dar como una respuesta mucho más contundente. Yo lo que anoté es, bueno, la visión es que básicamente todo seguirá más o menos igual, pero acuérdense de que hay que meterle más dinero a los países de Centroamérica. Digamos, en principio a mí me parece que esa sigue siendo como la opción, es decir, me parece que jamás una persona que conozca del problema de migración diría que únicamente hay que sea una solución de México, sino que atacar, eso sí sería una solución, creo yo, pero el problema es que realmente no hay dinero, no en las cantidades que se necesita, y por lo menos se supone que ese era el plan de Andrés Manuel, y llevan 6 años, y no ha pasado, digamos, una gran diferencia. Si El Salvador ha dejado, digamos, de mandar alguna cantidad de migración, ha sido más por ellos que por una intervención mexicana, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema más difícil. Básicamente no nos promete nada más que pues seguir viendo el atropello que hemos visto en los últimos meses contra los migrantes, ¿no? Como dice Xochitl, ella es fría y sin corazón. No sé si quieren comentar algo más, porque yo tendría una pregunta final para los tres. No sé si tengan al punto más sobre el debate que no hemos abordado que quieran comentar. Creo pues si alguien nos puede resolver la duda de la bandera al revés de Xochitl. ¿Vieron que puso que fue a propósito porque el país
está de cabeza, que eso fue la explicación Sí. oficial de que fue a propósito. Desde luego que no lo fue, pero bueno, entre tantos problemas... Ah, Y sí. cuando AMLO mostró la foto, dijo que era el mundo al Ah, revés. sí, sí, Porque sí, era una cierto. metáfora, Sí, ¿no? cierto, pero creo que él se dio cuenta en el, Le salió en el mejor, momento, ¿no? Él se dio cuenta en el momento y luego dijo, es que es el mundo al revés. Sí, eso de las gráficas también, como lo hablé con Horacio, cada una de esas impresiones 1,000 pesos o más para que lo muestren ahí. Tampoco sé si es buen uso de los recursos públicos, pero les tengo ya una pregunta final y con eso concluiremos, que es una pregunta muy difícil, pero tengo que hacerla, porque ¿ustedes tendrían alguna idea de cómo mejorar este formato y que de veras sea debate? Yo soy poco creativo, yo me niego a llamar debate este tipo de ejercicios, sin embargo tampoco tengo una contrapropuesta realista para qué se les ocurre a ustedes, qué podríamos hacer para que esto tenga sentido alguno y sea más o menos un intercambio de ideas políticas a una altura que no sea tan pedestre como lo que vimos el domingo. ¿Tienen quizás ejemplos de otros países, de sus universidades, de cosas que han leído, de cosas que se pueden imaginar? Porque estoy ansioso de pensar en opciones para ya no tener que vivir 2 horas de este tipo de aburrimiento. Pues yo creo que el formato o lo que tenemos ahora ya, bueno, ya se comentó, pero pues creo que responde a una dinámica político-social que podemos decir a nosotros no nos gusta, pero pues es como que, no sé, es lo que los políticos o los partidos creen que tienen que hacer, porque tienen, supongo, la idea de que a la gente le va a aburrir o no le va a interesar que se hable de otra cosa o que les puede afectar en su imagen, a lo mejor que lo hagan de otra forma, porque a mí me gustaría más, no tengo una propuesta así como de dinámica específica, pero pues que sí sea un debate como es un debate, con temas muy claros, que se pueda profundizar sobre los temas y que haya cuestionamiento tanto entre los candidatos como de parte de los moderadores, que le pierdan ese miedo a que lo saquen de su zona de confort, que no tengan que estar preparados con un discurso ya bien aprendido para ver en qué preguntas lo medio meten, porque eso de lo que comentaste, o bueno, el audio que compartiste del hay que acabar con el patriarcado, era sobre el tráfico de armas, hay que medio lo trató de acomodar en eso, que no, o sea, no. Entonces es como tratan de acomodarse a lo que ya traen y lo que les dicen, no, que realmente sea algo mucho más abierto. O sea, sí me gusta la iniciativa de las preguntas de las personas, pero pues sí es muy frustrante que, o sea, bueno, sí, es frustrante cómo lo presentan y la imposibilidad que hay de que realmente me digan qué quieren hacer o que tengan miedo de hablar porque a lo mejor no se quieren comprometer o no quieren decir algo que vaya a sonar mal o lo que sea, pero bueno, ese es, no sé si di una respuesta, pero eso me gustaría ver, obviamente, que sea más profundo Y hay en nada los más un análisis. paréntesis, porque también cuando leían supuestas preguntas de ciudadanos, yo nunca he escuchado a alguien que haga una pregunta así. Eso también me parece tan ridículo. A mí me encantaría que fuesen preguntas, no con groserías, pero que le pregunten, no sé, yo vivo en la sierra de tal, mi tía se enfermó, la operación cuesta 50,000 pesos, yo gano 5,000 pesos al mes. ¿Qué puedo hacer, doctora, candidata, candidato? En México, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy condenado a que tenga que robar o qué puedo hacer? O sea, como que sea una pregunta más, ¿cómo lo haría la gente? Y cómo lo haría también yo, porque ni siquiera nosotros yo creo que haríamos la pregunta que casi parecía, no sé, pulida como para una tesis académica, inatacable, con método, con sintaxis perfecta. O sea, como que no me pareció que ese tipo de filtro que se hacen en las preguntas tenga provecho alguno, sino con eso se pierde, yo creo que la intensidad en algunas preguntas que si fuesen, entre comillas, original, serían mejores, ¿no? Sí, yo creo que las preguntas incluso ya estaban con un lenguaje muy ad hoc. Exacto. Para las fórmulas que cada uno de las pues participantes con las que iba a contestar, digamos, ¿no? Sí me parece, yo de hecho, pues te robaste creo que la idea que yo te compartí hace rato, porque justo es lo que yo te decía o sea, lo ideal sería que alguien que ha atravesado por una situación donde, por ejemplo, se vive un problema en educación, en salud,
en todos esos, lo cuente con todos los detalles difíciles que para el ciudadano son significativos, ¿no? Y de ahí que el candidato o la candidata sea capaz de responder cuáles son las implicaciones a nivel administrativo, político, judicial, bueno, todas las aristas que tienen todos estos problemas que los ciudadanos viven, ¿no? Oye, Sí. sí es cierto, perdón, así Sí, sí. como lo dice Horacio, o sea, creo que sería muy interesante, a lo mejor no llevar al ciudadano, pero sí recoger como el testimonio real y aventárselo y a ver cómo vas a resolver esa situación o cómo tu proyecto de nación le va a dar solución a esa problemática. Sería muy interesante. Exacto, a mí eso se me haría Y mucho sería muy más divertido. interesante. Sí, sí. Más bien sería Sí. triste porque para mucho... Bueno, Sí, sí, divertido pero, en la exacto, interacción. Exacto, pero ahí sí se podría ver el contraste entre la clase gobernante y la clase que no gobernamos y que atravesamos por problemas que ellos en su vida se enfrentan. Entonces sí, yo creo que eso, por lo menos en eso estamos de acuerdo como idea, ¿no, Balam? A menos que... Sí, sin duda. Yo creo que esa interacción con la población es necesaria. Pero también, digamos, tratando de recuperar un poco la idea de que el debate hasta cierto punto no es que no tenga forma, sino que su forma está hecha a modo para el sistema que tenemos. Tratando de recuperar un poco eso, yo diría que pudiéramos también intentar, digo, yo tampoco soy experto en debates, pero me gustan mucho los debates que veía en Fort Apache, por ejemplo, los que hacía Pablo Iglesias con otras personas, ¿no? Porque a veces sí eran mesas así completas de debate, se hacían bien, a lo mejor la cantidad de personas podría mejorarse. También incluso los de DW, he visto algunos que son nada más como entre 3 o 4 personas y se arman bien, o sea, pero yo diría, pues que sean equipos, ¿por qué no solo personas, no? Que puede hacer, por ejemplo, Sheinbaum, que lleve un poco más a su equipo, que también Xochitl lleve a su equipo y que puedan hacerse preguntas, no sé, el experto en economía de un equipo le haga una pregunta al experto de economía del otro, y como decíamos al principio también, que los moderadores no son solo personas que sepan hablar en público, que creo que es una, digamos, característica necesaria, pero que también tengan su equipo de gente que sepa además de economía, que sepa además historia, que sepa además sociología, etcétera. Yo creo que eso podría ser debates más interesantes y que ojalá podamos tener algunos debates también así aquí en este canal, ¿no? No, gracias. No. Yo creo que es muy buena idea eso porque también, porque Sí, eso nada muy más bien. tiene que ser una persona como si fuese luego el poder unipersonal, sino que quizás así los obligarías a presentar sus potenciales miembros del gabinete, por ejemplo, porque ahí ya creo que tendrían que tomar decisiones Eso en ese sería muy sentido. bueno. Entonces Sí. yo creo que sí, comparto, no lo había pensado, eso me parece una muy buena idea, por lo menos para uno de los 3 debates, que sea con el equipo, y creo que ahí se podría llegar a mucho más profundidad que con lo que vimos. Entonces, no sé si Horacio también tengas algunas ideas sobre lo que se podría hacer. No, a mí me parecía genial esta idea de llevar a equipos y como dices tú, pues sí, además eso ya tiene la forma de, no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un gabinete, ¿no? Así es Claro. en la realidad de Sí, cómo exacto. supuestamente Tienes se enfrentan asesores, miembros Ajá. de gabinete, comisiones especializadas. De Ujú. hecho, nada más yo creo que el presidente o la presidenta asume la responsabilidad de muchas cosas que ni siquiera él o ella misma decidió. O sea, también luego la gente Claro. se imagina que el presidente o la presidenta habla y decide todo, pero básicamente eso no funciona así. Bueno, Sí, y yo eso no tengo... paso. Y eso sin quitar esto que pues estábamos también tratando de decir sobre cómo presentar los problemas de una manera, pues no digamos más, o sea, justo no más simple, sino con toda la complejidad que tiene, pero dentro de la vida de un ciudadano, ¿no? Sí, Y exacto, eso- porque, exacto. Ajá. Pero que aún Sí, así sí. estén obligados de la complejidad, aún así, ahí sí el reto, digamos, de, entre comillas, comunicarlo de forma comprensible. Yo tampoco pido que sea un coloquio académico, eso sería ridículo, No. sino sí tiene que ser comprensible sin que con eso se pierda la complejidad, que creo que eso lo vemos en los debates en el formato que hay. Bueno, en mi caso yo no tengo idea, como siempre, o propuestas, sino nada más 2 libros que me gustan sobre el tema, que son de Hannah Arendt. Uno es sobre verdad y mentira en la política, y el otro es su último libro que ya no terminó antes de morir, se llama Sobre el juicio, en los que reflexiona sobre la época de Estados Unidos, que le tocó todavía la guerra de Vietnam, el escándalo de Nixon, y que más o menos se metió a pensar de qué tanto podemos hablar de la verdad en la política, si existe esa categoría ahí,
si hay la verdad de hecho, la verdad de juicio, la verdad de reflexión, y digamos, ella ya lo eleva a algo muy abstracto, filosófico, pero no por eso menos interesante, y creo que después de 2 horas de debate, un poco de más nivel con Hannah Arendt no nos haría mal a ninguno. Entonces, a menos que tengan palabras finales, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues un placer haber hecho Bueno, este muchas programa gracias, con ustedes. Balam, por estar aquí. Nos vemos pronto. Laura, espero que no pase un año otra vez. Yo también espero lo mismo. Espero que te la hayas pasado bien. Horacio, gracias como siempre. Y gracias a los Gracias que a nos todos. vieron y escucharon. Y nos vemos para la próxima. Bye. Hasta luego. Adiós.